buen día tengan todos los que nos acompañan en esta transmisión. Estamos nuevamente en este programa que es Derecho hacia lo Chueco. Estoy verdaderamente emocionado por realizar otro podcast y con unos invitados increíbles. Les doy gracias a todos por asistir y acceder a compartir información acerca de los conceptos generales de la empresa mercantil. En esta emisión se tratarán temas de importancia y por supuesto de interés. Este programa no es solo para profesionistas, sino que lo pueden escuchar aquellos que les guste este tipo de contenido y que tienen la curiosidad de aprender. A continuación, les diré los temas que se abordarán en esta transmisión. Generalidades en los títulos de crédito. El endoso, definición, requisitos y clases. El aval, el protesto, la cancelación y acción reindicadora. Letra de cambio, el pagaré, el cheque, contratos de crédito, certificados de tesorería, operaciones de crédito. Estos son los temas que abordaremos el día de hoy. Espero que nos puedan acompañar hasta el término de la transmisión, porque los invitados con los que contamos vienen con toda la actitud de podernos introducir al derecho mercantil de una forma que sea interesante. Además, los invito a que no se pierdan las próximas emisiones, que también serán interesantes. Sin más que decir, comenzamos. Démosle la bienvenida a nuestra primera invitada, que es la señorita Irandi, la cual es un gran placer que esté el día de hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Desde luego, el placer es mío. Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. Como siguiente invitada tenemos a la señorita Berenice, quien amablemente accedió a la entrevista para esta emisión. Muchas gracias por asistir. Es un gusto conocerla. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este podcast, que sin duda me gusta mucho la forma en la que trabajan y abordan cada tema que tiene que ver con el derecho mercantil. Gracias por esa amable opinión acerca de nuestras emisiones. También contamos con la compañía de la señorita Marisol. Mucho gusto y gracias por tomarte el tiempo de asistir para compartirnos información de gran utilidad. Hola, mucho gusto en conocerlos. No podía desperdiciar esta oportunidad que me dieron. Al igual que los demás, espero que la información que les dé sea de gran ayuda para todos los que nos escuchan y ven. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Y desde luego su servidor también hablará de temas importantes en este podcast. Sin más que decir, comenzamos con la participación de la señorita Irandi. Adelante. Hola, buen día de nuevo. Aquí en este podcast les traigo un tema nuevo acerca de los títulos de crédito, la cual tenemos como definición la siguiente. Los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna y que está destinado a circular. Bueno, se dice que este documento es de tipo mercantil, o sea, que contiene actos de comercio y que tiene unas características peculiares, que es la de la ejecutividad, que la ejecutividad viene siendo como ya se puso en práctica el título, ahora es obligación de a quien se le dio pagarlo. También que en cuando se presenta ante la autoridad judicial, el título de crédito tiene la facultad para ordenar el embargo. Pero ¿acaso lo ponen en práctica? Esto no es así, ya que a cuántas personas ya estuvieran embargadas y todo recuperado. Continuamos con sus generalidades. Los títulos de crédito como actos de comercio disponen que la emisión, expedición, endoso, aval o aceptación de títulos de los créditos y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Los títulos de crédito lo que quiere decir es que debe hacerse por medio de un comerciante, ya que él es el que puede efectuar un acto de comercio, porque bien sabemos que éste vende tal producto a un precio con el fin de obtener un lucro.
Entonces podemos decir, un ejemplo, que en una frutería llamada Jennifer, que sí se encuentra cerca de casa, esta, al ser un comerciante, puede dar un cheque o pagar libremente. Los títulos de crédito como documento. Los títulos de crédito son una especie dentro del género de documentos, por lo que puede decirse que todo título de crédito es un documento, pero no todo documento es un título de crédito. Lo que nos trata de decir en este apartado es que el título de crédito sí es un documento, porque está escrito a mano, en hoja de papel, como un acta de nacimiento, un recibo, un testamento o hasta un examen. Todo está escrito, pero también un pagaré, una letra de cambio, un cheque, está escrito por medio de la mano y en un papel. Pero entonces se preguntarán, si todos son documentos, ¿qué es lo que cambian? Pues bien, son las características que contiene cada uno, porque si bien un acta de nacimiento tiene datos personales de nacimiento de padres, mas no tiene un monto de dinero que debe pagarse como un cheque o pagaré. Esto se puede ver a simple vista, y en este caso, estos antes mencionados son títulos de crédito. Pero para hablar más específicamente, hablaremos de las características que deben contener los títulos de crédito, como la incorporación. El derecho está incorporada al título de crédito, porque se encuentra tan íntimamente ligado a él que sin la existencia de dicho título, tampoco existe el derecho, ni por tanto, la posibilidad de su ejercicio. Lo que nos dice es que el derecho es un accesorio del documento, o sea, que sin un documento no puede haber tal derecho. Mientras ya el documento cuente con todos los requisitos, los cuales ya se puede decir que es considerado como título de crédito, este dejaría de ser documento simple y se vuelve un documento con derecho. Es como decir, cuando una persona entra a una organización, ella se incorpora a esta, teniendo así muchas posibilidades de aprendizaje, también obteniendo dinero, y está consciente de que debe cumplir con las políticas, valores y reglas de tal organización. Continuamos con la legitimación. La función de la legitimación de los títulos de crédito no consiste en aprobar que el beneficiario o detentor es titular del derecho en el documento, sino en atribuir a éste el poder de hacerlo valer. Puede decirse que es la facultad que tiene el titular o tenedor para ejercer ese derecho, de ir a cobrar tal título de crédito. Solo éste puede ir a exigirlo. Se dice que hay dos, la pasiva y la activa. La activa es la que viene ejerciendo el titular y la pasiva el deudor. Bueno, para poder ejercitar el derecho en el que consigna, debe presentar dicho título. Literalidad. El derecho es tal y como resulta del título, según lo que en él aparece consignado, o lo que es expresamente invocado por él mismo y por tanto, cognoscible a través de él. Lo que nos dice es que todo lo que venga escrito en el título de crédito debe ser efectuado tal y como lo dice la palabra que se escribieron, de puño y letra. Fijan hasta dónde llegar y cuándo pagar. Por ejemplo, cuando hicimos un pagaré en la escuela se estipuló que era de 3,000 pesos, 0 centavos, moneda nacional. Se emitía el 5 de octubre en un vencimiento del 5 de noviembre y pagarse en el domicilio del tenedor. Después sigue la autonomía. El derecho consignado en el título es autónomo en cuanto que cada uno de ellos, tenedores del documento, tienen un derecho propio independiente de el de los anteriores tenedores. En este, cada persona que adquiere un título de crédito va cambiando el derecho, lo mismo que quien lo dé, ya no será el mismo, si bien de otro tenedor ya cambiaría, ya que por eso es autónomo, es de uno mismo, con aspectos de uno mismo. Por ejemplo, en nuestro caso dimos un pagaré que no tenemos como el poder para hacerlo, entonces no podrá ser aplicable, pero en cambio hubo alguien que sí podría hacer válido este pagaré,
O sea, sí puede darlo a otra persona, ahí ya cambia y es por la autonomía de cada uno. Bueno, ya que vimos las características de los títulos de crédito, podemos proseguir a explicar la clasificación de los títulos de crédito, las cuales nos menciona el licenciado don Roberto Esteban Ruiz. Dice que por su contenido, títulos que dan derecho a una suma de dinero. En estos son los que están más arraigados a conseguir dinero, como por ejemplo los cheques. ¿Cuál es la finalidad de este? Pues que al cambiarlos recibamos una suma de dinero. El pagaré, que viene siendo como un préstamo de dinero igual, pero que después debe pagarse. Claro, la letra de cambios, bonos y la de deudas. Luego los títulos sociales que atribuyen a su tenedor con la calidad de socio. Este es más para los de sociedades anónimas, que servirían para que los socios tengan algo que dar. Es un derecho, por lo que pueden participar el socio con todo el derecho que tenga. Después continuamos con nuestros temas del endoso y todo lo que conlleva de él, empezando con su definición. Y podemos decir que el endoso requiere la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso, a su ruego o a su nombre. Lo que se refiere no es nada difícil, puede sonarlo, pero no. El endoso es un conjunto de palabras escritas por el endosante para transferirle a otra persona los derechos a lo que contenga, sea el pagaré, cheque, etc. Este siempre va atrás de los títulos de crédito, firmado y acompañado de una leyenda, que es lo que les mencioné anteriormente. En este es importante la firma tal y como es. También se participa el endosante, que es la persona quien transfiere los derechos y obligaciones de título, y el endosatario, que es quien recibe dichos derechos y obligaciones. Requisitos de los endosos. Además de la firma del endosante o de la persona que la inserte a su ruego o a su nombre, debe precisarse la clase de endoso en la inteligencia de que tal endoso ha de ser puro y simple, ha de abarcar todo el derecho consignado en el documento. Los requisitos con los que cuenta el endoso: en principal debe haber firma. Esto es importante, si no está no sería un endoso y no se podría dar a alguien más. En todo documento que se dé a otra persona y sea dirigido hacia esa persona, debe haber firma para saber de quién proviene. Luego escribir la clase de endoso. Hay diferentes y para saber qué tipos se está ocupando, debe escribirse. Esto no es tan difícil o que deba redactar mucho, solo es lo principal. También debe escribirse el lugar en el que se otorga, así como la fecha. Estos requisitos son los más comunes que todo el documento debe contar, si no, pues no podría ser válido. Después continuamos con las clases de endosos. En esta está el endoso en propiedad. Este endoso es por excelencia traslativo de todos los derechos consignados en el documento. Lo que en este tipo de endoso se refiere es el que pasa todos los derechos del título de crédito a otra persona. O sea, por ejemplo, un licenciado en administración dará un pagaré a un colega. Entonces, en este caso, el licenciado es el endosante y su colega el endosatario. En este tipo de endosos, el licenciado dará todos los derechos a su colega y éste se vuelve dueño de lo que diga el título de crédito. Después tenemos endoso en procuración. El endoso que contenga las cláusulas no transfiere la propiedad, pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. En este nos transfiere el título en valor como en la del propiedad. En este caso, el endosatario puede actuar en nombre de la persona que transmite el título de valor. En este caso puede cobrarlo sea ante la ley o que no se presente ante un judicial. Lo que cambia de uno y otro es que, por ejemplo, un abogado puede actuar en nombre de su cliente, pero después puede regresarle a ese cliente. Endoso en garantía. Por virtud de este endoso,
en el que pueden emplearse otras expresiones equivalentes, se atribuyen al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del contenido del título y de cualesquiera otros derechos inherentes, incluidas las facultades del endosatario en procuración que antes se examinaron. En este tipo de endoso se hace cuando hay un trato en por medio, o sea, que cuando dos personas quieren o pueden ser o comprar algo, y que aún no se le dé ese objeto al 100% a ese comprador. Por ejemplo, cuando una señora quiera hospedarse en un hotel, hay un trato de por medio, que es ella quedarse y aceptar sus servicios del hotel y el hotel brindarle una buena estancia. Entonces se dice que este tipo de endoso es cuando hay un trato de por medio. Se ocupará un endoso mientras esté ahí. Una vez que la señora se vaya del hotel y no haya roto ni robado nada, este endoso se desechará y no pasará nada. Muchas gracias, compañera, por compartir esta información con todos los que nos están escuchando. A continuación, su servidor les hablará de dos temas que son muy relevantes dentro de la materia: el aval, el protesto, la cancelación y acción reivindicadora. Ahora, para continuar con este podcast, yo les hablaré acerca de este tema que considero que es de suma importancia. Empezaré por explicarles y darles los conceptos de cada palabra de la que se menciona en el tema, los cuales son conceptos de operaciones de crédito. El aval es un contrato en el que se refleja el compromiso de cumplimiento de ciertas obligaciones ante un tercero. Esto nos da a entender que el aval es básicamente una persona que queda a cargo de la deuda de otra, en caso de que ésta no se haga responsable de la misma, teniendo que pagar el dinero que la tercera persona deba, ya sea al banco o a algún prestamista. El derecho más importante que tiene el aval es que el acreedor se debe dirigir primero al deudor, es decir, el banco no te puede cobrar a ti primero en caso de impago. Esto siempre lo debes de tener en cuenta, ya que el banco no puede ir directamente a cobrarte a ti sin antes ir a ver al deudor e intentar de varias formas convencerlo para pagar. Cabe mencionar que usted como persona debe de tener en cuenta la responsabilidad que conlleva ser aval de alguien, pues debe de ser alguien que conozca perfectamente y sobre todo que tengan confianza, ya que de no ser así se puede meter en un problema grave. Todo va a depender de cuánto deba esa persona de la que usted es aval. El protesto es la manifestación de la falta de aceptación de una decisión durante un juicio. El protesto generalmente se da o se firma cuando el deudor no quiere hacerse responsable del dinero que debe, y con este documento se puede comprobar que debe el dinero. Este se puede emitir en un máximo de 5 días dentro de las horas hábiles que se tienen en cuenta. Hay que tomar en cuenta que el protesto está desapareciendo debido a que generalmente se utilizaban las letras de cambio y pagarés. La letra de cambio ya no tiene una validez sólida. En otras palabras, la letra de cambio dejó de existir. Por otro lado, el pagaré poco a poco pierde cada vez más relevancia. E igual dentro de poco ya no tendrá una validez tan fuerte como antes sí la tenía. Lo recomendable sería ir con un notario público y que éste haga el proceso. Si bien es caro, te evitarás muchos contratiempos y problemas. Por otro lado, la cancelación se da principalmente cuando el préstamo se lleva a cabo mediante pagarés y éste pierde alguno de estos. Generalmente esto suele ser muy difícil de consagrarse, pero también la cancelación se puede dar cuando el deudor fallece, siempre y cuando se presente la hoja de defunción, y automáticamente la deuda quedará cancelada y anulada.
La cancelación anticipada consiste en el reembolso del capital de un préstamo o crédito, ya sea parcial o totalmente antes de la fecha de vencimiento estipulada. Esta se puede usar para anular tu crédito que tienes y no se considera un acto ilegal o que traiga consecuencias. Se cancela el acuerdo o contrato que hiciste, pero siempre y cuando ambas personas o partes estén de acuerdo en la cancelación del mismo. También puedes cancelarlo cuando en este caso el banco o la persona a la que le debes decidió saltarse los términos que vienen en el contrato. Un ejemplo es el porcentaje de intereses que pueden llegar a presentar, pues el máximo ante la ley es del 10%. Si este se llega a exceder, es un delito y automáticamente tú puedes hacer la cancelación del crédito o contrato que se tenga estipulado con el banco. La acción reivindicatoria es aquella en la cual el actor alega que es el propietario de una cosa, que el demandado posee o tenga sin derecho para ello. Esta acción se da principalmente cuando el deudor no tiene para pagar, pero este tiene a su nombre objetos de valor, como por ejemplo un coche, una lavadora, una casa o algún otro objeto material que el deudor disponga. Es ahí cuando si se hace este tipo de acción, ya que de esta manera podrá saldar la cuenta, y dependiendo del dinero que se deba, serán los inmuebles que se le quitarán, o también puede ser un solo inmueble u objeto del mismo valor. Es así como este pasará a ser propiedad de la persona que le deba. Muchas veces esta acción se puede, como bien lo dice, reivindicar. Y es que si el deudor logra pagar o saldar la deuda que tiene con la persona o el banco, se le podrán regresar sus bienes que fueron empeñados. El segundo tema que les hablaré lleva por título letra de cambio, el pagaré. Como siguiente tema les hablaré sobre este, el cual considero que nos enfocaremos más al pagaré debido a que la letra de cambio al día en que grabamos este podcast ya no se usa. Ha perdido toda la validez posible e inclusive se descontinuó y solo la encuentras en páginas de internet. Así que empezaré con ella solo dándole su definición y cómo era antes de que ésta quedara obsoleta. Una letra de cambio es un documento mercantil que garantiza que una persona pagará a otra una cantidad de dinero en una fecha determinada. Prácticamente en esta, si se usaba para los préstamos de dinero, era igual que el pagaré, pero a diferencia, esta necesitaba a un tercero, ya que en este caso se necesitaban 3 personas. La primera era el girador, el cual redactaba o llenaba la letra de cambio. El aceptante, que era el deudor, y se comprometía prácticamente a pagar el dinero que debía. Y por último, el beneficiario, que era el que prestaba el dinero y al que se le debía de pagar en un plazo establecido por ésta. Como bien lo dije, esta ya no tiene validez ante la justicia. Con el paso de los años se ha dejado de usar, y esto debido a su sencillez que representa. Ahora pasaré con el pagaré y empezaré dando su definición. Un pagaré es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso incluye las condiciones que promete el deudor de cara a la contrapartida. El pagaré se usa básicamente igual que la letra de cambio, y es para que el deudor se comprometa a pagar el dinero que se le será prestado, ya sea en un solo pago o en varios de estos. Acá solo se llegan a utilizar 2 personas, que es el deudor y el que presta el dinero. Aunque para que este se pueda hacer válido, se necesitan de 4 avales que respalden al deudor y pongan sus datos y firmas en él. Les mencionaré algunas de sus muchas características que tiene. El lugar elegido para que el pago pueda efectuarse. Esto debe de ser de suma importancia.
Se debe de poner desde el nombre de la calle, número de la casa, colonia y localidad en donde se ubica, ya que muchas veces solo pone la localidad donde se ubica. Un ejemplo, Tehuacán, Puebla. Y si el deudor no llega a pagarte, él puede declarar que decía Tehuacán y puede ser en cualquier lugar o punto de la ciudad. Firma de la persona suscriptora que se compromete a pagar. Aunque es fácil falsificar una firma aún teniéndola en la credencial, es importante que veas que la firma es la misma, ya que en este caso de que éste no te pague y se llega a un juicio, el perito que se encarga de estos temas, si es que se llega a contratar, revisará cada parte de la firma, así como la caligrafía de esta. El compromiso incondicional de realizar el pago anotado en una cantidad fijada de pesos u otra moneda internacional equivalente. Esto es de suma importancia, siempre verificar eso y ponerle moneda nacional. También se recomienda que al acabar de poner la cifra en número y letra se le pongan 2 rayitas al lado de estas cantidades. Esto con la intención de que no le puedan agregar un número de más y tratar de hacerlo lo más pegado que se pueda al pagaré. El pagaré es un documento con posibilidad de circular de mano en mano sin que éste pierda su validez. Esta es su principal característica y es que es muy sencillo. Lo consigues en cualquier papelería y así como también es sencillo de rellenarlo, aunque se debe de cuidar que éste sea rellenado correctamente. Y se puede hacer ahí al instante y no se necesitan trámites que te lleven tiempo y dinero. También debes de tener cuidado, pues así como es fácil de circularlo de persona en persona, también puede representar dobleces, rayaduras, roturas o que se maltrate, y con ello pierde su validez. Así que si ya pagaste el dinero que debías, eso te puede perjudicar y llegar a tener que volver a pagar el dinero. Entre sus ventajas destacan el tiempo que se le puede ahorrar a una empresa. Y es que esta es la ventaja más importante. También se puede realizar a futuro en un máximo de 60 días, lo que permite a las empresas darles tiempo para analizar sus finanzas o inclusive enfocarse en otras acciones y dejar por un tiempo estos pagarés. Así como también se puede autorizar el pago a los proveedores que puede tener la empresa. El pagaré tiene muchas ventajas, aunque igual que la letra de cambio está empezando a perder validez para algunos casos, y en algunas empresas ya prefieren no tenerlo, aunque aún así no deja de ser una forma muy sencilla de usarlo en el momento que necesites u ocupes, aparte de ser muy fácil de conseguirlo sin tantos trámites. Espero que a todos los que nos acompañan les esté gustando nuestra emisión. A continuación pasaremos con nuestra siguiente invitada, que es la señorita Berenice. Adelante, la escuchamos. Aquí estamos de nuevo en otra emisión, amigos, para hablar de un nuevo tema. En esta ocasión les estaré platicando sobre el cheque, qué es, cuál es su importancia, entre otras cosas que son muy relevantes dentro del derecho mercantil. El cheque es expedido a cargo de una institución bancaria por quien, previa existencia de fondos disponibles en ella, sea autorizado por la misma para librar cheques a su cargo. Bien, entonces lo que esto nos quiere dar a entender es que el cheque es más que nada un documento que por ende es comercial y negociable, que es aceptado como un medio de pago. Este documento, conocido como cheque, es una orden de pago que viene siendo de manera escrita. Nos permite a nosotros como personas recibir un documento y en él cobrar un monto de dinero que se encuentre estipulada en dicho documento, y esta cantidad debe de estar disponible en la cuenta bancaria de quien expide. El cheque tiene sus pilares, que son los elementos personales y regulares, y cuenta con los siguientes. El primero de ellos es el librador. Puede ser cualquier persona física o jurídica, siempre a condición de que haya constituido fondos suficientes a su cuenta.
Todo esto es para que la entidad financiera pague la cantidad consignada al beneficiado, pero cabe recalcar que siempre y cuando se disponga del saldo suficiente en la cuenta contra la cuenta en la cual se libera el cheque. Entonces el librador es la persona que expide el pago. El segundo es el librado. Es una institución de crédito en forma de banco y el tomador o beneficiarios, que también pueden ser cualquier persona física o jurídica, es la entidad bancaria. Como ejemplo tenemos expedida por el Banco de México o algún otro banco que conozcamos. Y por último tenemos al beneficiario, que es el individuo beneficiario legítimo del documento, es decir, a la persona a la que se le está pagando o cediendo el capital, por decirlo de alguna manera. La responsabilidad del librado por el impago de un cheque presentado en tiempo y no pagado por causas que sean imputables consiste en el pago de su importe y el de los daños y perjuicios que con ello se ocasiona al tenedor, lo que en ningún caso verán inferiores al 20% del valor del cheque. Debe ser de nuestro conocimiento que nuestra entidad nos puede cobrar por emitir cheques de baja designación para proceder a realizar la gira de cheques sin que el saldo del librador se encuentra en cuenta corriente posea. El monto a librar se tiene que contar con la autorización de la entidad donde se encuentre para que se pueda realizar el procedimiento. Si bien este error genera sanciones, por eso recalcaba hace un momento sobre el cheque que se expide debe de tener fondos, ya que si esta situación se presenta, se aplicará una primera sanción. Así también existen ciertas sanciones que son aplicables al individuo que es responsable de la falta de pago de un cheque. He hecho mucho hincapié en la parte de que la persona que expide el cheque, ya que esta persona deberá de contar en su cuenta bancaria con el capital suficiente para saldar la cantidad que se expresó en este documento. Quizá ya suena algo repetitivo, pero en caso de que no cuente con el capital o el fondo sea insuficiente, es considerado un delito. Bueno, ahora les hablaré de otro tema que tenemos preparado para todos ustedes. Espero que todo lo que esta vez les estamos hablando les sea de mucha utilidad tanto en su vida laboral como en la cotidiana. Quizá ya muchos de nosotros hemos escuchado sobre los contratos de crédito y lo que se pueden obtener de ellos, pero también existen varias personas que los desconocemos. Pues bien, no se preocupen, que esta vez les estaré hablando de una manera concisa sobre el tema. Un contrato de crédito es donde el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de una obligación para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma de los términos y condiciones. Pongamos un ejemplo para que esta información sea más fácil de entender. Tenemos a la empresa Coppel. Como es de nuestro conocimiento, realiza lo que son los contratos de crédito. Esto es con la intención de que las personas que se lo de las personas a las que se le brinda este servicio, por decirlo de alguna manera, hagan uso de ellas. ¿Y de qué manera? Pues lo que ellos hacen es convencer al cliente de sacar un producto de esta tienda departamental por medio de estos créditos y así proporcionarles la posibilidad de ir abonando, ya sea de manera semanal o mensual, por poner un ejemplo. Pero todo esto es a base de su contrato de crédito con sus respectivos términos y condiciones que la empresa establece. El contrato de crédito forma parte de un contrato típico formal de adhesión. Así también es bilateral, oneroso, conmutativo y aleatorio. Entonces se dice que todo esto es porque llega a distinguir a los contratos de crédito, ya que estos documentos se encuentran bajo los regímenes de la ley. Estos documentos están establecidos en las instituciones de crédito. Las características con las que cuentan es que de cierta manera los créditos se pueden dar de momento o de manera instantánea. Esto depende del caso de la apertura de lo que es el crédito simple y si la cantidad se entrega en una sola exhibición. Cabe recalcar que ambas partes tienen lo que son las obligaciones. El acreditado
queda en obligación de restituir el acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo. Entonces, pasado el punto de que el cliente se lleva el producto de esta tienda departamental, queda de cierta manera obligado a cubrir con los abonos para saldar la deuda que se tiene con esta empresa. Bien, el ejemplo que les acabo de mencionar sobre esta tienda departamental sucede algo parecido con las instituciones bancarias. Estas otorgan los créditos con la intención de suministrar una determinada cantidad de capital por la petición del cliente. Todo esto se le autoriza al cliente para que se pueda retirar en un determinado plazo. Y lo mismo sucede con el ejemplo anterior. El cliente queda en la obligación de reembolsar eso si pues va todo junto con los intereses requeridos y la cantidad que la institución bancaria en este caso le cedió en su momento. Un contrato de crédito lo que busca es regular la vida del acreditado por medio de las obligaciones de hacer, no hacer. Se logra hacer el regulamiento de qué tanto se le permite hacer al acreditado, todo esto dependiendo la situación financiera. Y ya para ir sintetizando esto, las aperturas de crédito normalmente son otorgadas para el apoyo de las industrias, pero así también lo es para las actividades como la agricultura, ganadería. Bueno, en sí para todos aquellos procesos que son largos o tardados. Muchas gracias, Berenice, por haberte tomado el tiempo de explicarnos estos temas que a todos nos parece muy interesante. Ahora bien, le damos paso a la señorita Marisol. Nuevamente estamos el día de hoy con un nuevo tema. Espero que toda la información que vamos a impartir el día de hoy les sirva y sobre todo tengamos más conocimiento de dicho tema. Antes de empezar con este tema debemos de tener una definición para poder saber de qué va a tratar y no estemos tan perdidos. Y bueno, nos menciona el autor Bravo que los CETES, certificado de la Tesorería, son títulos de crédito al portador, emitidos por el gobierno federal desde 1979, en los cuales se consigna la obligación de éste a pagar su valor nominal al vencimiento. Dicho instrumento se emite con el fin de influir con la regulación de la masa monetaria, financiar la inversión productiva y proporcionar un sano desarrollo del mercado de valores. Y bueno, como lo menciona el autor de este libro, los certificados son títulos de crédito que esta a su vez está presentada en tres formas, que son federal, estatal y municipal, que en diversas leyes que tratan de regular los llamados inversionistas institucionales, como por ejemplo las instituciones de crédito, ya sean los bancos, seguros, fianzas, y que a su vez igual están consideradas como organizaciones auxiliares que son de crédito. Podemos mencionar que los certificados de la Tesorería de la Federación se considera para el gobierno títulos demasiado importantes, ya que para ellos son como un pasivo a su cuenta. Y bueno, el mismo autor nos menciona el objetivo, que dice que su objetivo consiste en proporcionar la máxima seguridad al mercado de valores en los aspectos relacionados con la custodia, administración y transferencia de valores, y la compensación y liquidación de operaciones realizadas en el mismo. Y bueno, podemos decir que los certificados de la tesorería son documentos no tan demandantes, por decirlo así, ya que se dice que son constancias expedidas por el mismo CETES. Esto es a través del Banco de México. El mismo banco no deja que dichas constancias no circulen dentro de la sociedad, ya que estos deben permanecer o mantenerse dentro del depósito del mismo banco. Se menciona que si dichos documentos no están en dicho lugar, se podría considerar como una desmantelización. Tiene un mecanismo que se va a lograr con un control demasiado drástico, ya que se podría utilizar para recursos ilícitos. Y bueno, nos menciona el mismo autor que ofrece el servicio de depósito de valores, títulos o documentos a casas de bolsa, instituciones de crédito, compañías de seguros y de fianzas, sociedades de inversión, sociedades operadoras de servicios de inversión, especialistas bursátiles, bolsa de valores y las entidades exteriores. Y bueno, como antes mencionado, los certificados de la tesorería nos ofrecen varios servicios, como los que mencionamos en la cita anterior, pero en conducto del
Indeval en el que se utiliza para conservar dichas cuentas que está a favor de las personas y que normalmente son depositantes de efectivo, ya que es considerado como la única persona que se dedica y más bien autorizada para poder operar como un depósito de valores bajo la ley del mercado de valores, ya que se considera como operaciones en un ambiente de inmovilidad física que está bajo la supervisión por la emisión nacional bancaria y obviamente de valores. Como siguiente tema a tratar tenemos a operaciones de crédito. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un nuevo tema que son las operaciones de crédito. Espero y toda la información abarcada tanto de mis compañeros como de su servidora las ayude en su vida diaria y empecemos más sobre los temas que el día de hoy les hablaremos. Para poder empezar a darles la información debemos de saber, es como si se estuviera tratando de un negocio jurídico, en donde el acreedor le transfiere un valor económico al deudor, en donde dicha persona se está comprometiendo a pagar el dinero en una fecha determinada. Las operaciones de crédito existen una variedad de documentos que se puede avalar. Y bueno, nos dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos menciona lo siguiente. En virtud del reparto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y trata el reembolso del mismo precio más un premio. El premio queda en el beneficio del reportado, salvo pacto en el contrato. Y bueno, como en este artículo está más enfocado en el documento de reparto, habla más sobre una propiedad que se está empeñando de dicha cantidad de dinero. En mi colonia tenemos el conocimiento de una señora que se dedica al préstamo de dinero, pero ella se le tiene que dejar una garantía. En este caso puede ser una propiedad, auto, camioneta, motocicleta. Algo que tiene el mismo valor o valga más de lo que se le está prestando. El premio para ella se le podría decir que es una tasa de interés, el cual desde el principio, antes de que se lleve dicho contrato, si en su caso no llega a pagar en el plazo acordado, se debe de pasar al nombre de la persona que se le está prestando. Ella por lo general no se le queda para su patrimonio propio, por lo que ella hace es vender, así podrá invertir más en su mercado, ya que ella no pierde, al contrario, siempre trata de ganar. Y bueno, seguimos con la misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y nos menciona en el artículo 269 que los depósitos a la vista en cuanto de cheque, el depositante tiene derecho a hacer libremente remesas en efectivo para abonar a su cuenta y a disponer total parcialmente de la suma depositada mediante cheques girados a cargo del depositario. El depósitos en bancos constituidos a la vista de instituciones de crédito se entenderán entregados en cuenta de cheques, salvo convenio en contrato. Y bueno, en el artículo 269, nos menciona que sobre los retiros, depósitos, cobros de remesa del extranjero. Hoy en día se ve más el cobro de remesas, ya que en la actualidad los mexicanos lograron el sueño americano, los cuales tratan de mandar cada 15 días a sus familias. A lo que me refiero es que una persona cercana a la familia, su marido se encuentra en Los Ángeles, California. Las primeras veces que iba a cobrar en Bancoppel no se le podía hacer, no le podían ser parte de dicho banco. Pasó el tiempo en la que el mismo banco se le hizo el conocimiento que ya no podía retirar más, ya que no contaba con una cuenta especial para el retirar dicho dinero. Tuvo que abrir una cuenta en la que se le depositará directamente en esa cuenta, siempre y cuando tenga un ahorro en esa cuenta, ya que si no tiene fondos se le tendrá que cobrar el uso de esa tarjeta. Hay ocasiones en las que el mismo banco te da un día y hora específico para poder cobrar, ya que por lo general en Bancoppel hay días específicos en las que se puede cobrar o retirar. Y bueno, en el artículo 286 nos dice que la duración del depósito de mercancías o bienes serán establecidas libremente entre los almacenes y el depositante, a menos que se trate de mercancías o bienes sujetos al pago de impuestos o pensiones fiscales de cualquier clase, en cuyo caso de la duración del depósito no exceda el término en el que afecte, señala la Secretaría de Hacienda, o el plazo de 2 años cuando no haya término especialmente señalado.
Y bueno, dentro de las operaciones de crédito está relacionada con los depósitos de la mercancía en almacenes generales. Dentro de este capítulo nos habla sobre las relaciones entre los productos de una empresa que está adquiriendo, como por ejemplo, si el producto no llega a un buen estado, calidad, se le debe de reponer, ya que entre empresas existe un contrato en la que la empresa se compromete en el que el producto debe de llegar en buen estado. Los almacenes generalmente se utilizan para guardar mercancías, ya que está su trabajo de sustituir algún producto del cual ya no se venda o de plano ya no está de moda la compra. También puede ser por la misma especie. Los almacenes tienen como condición asegurarse su autenticidad. Por lo general, los almacenes están obligados a responder por cualquier daño al producto o un accidente dentro de esta. Y bueno, ahora nos citamos en la ley, en el artículo 291, y nos dice que en virtud de la apertura de crédito, la acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer su cuenta en esta obligación para que él mismo haga el uso de crédito convenido en la forma. En los términos de condiciones convenidos, quedan obligados el acreditado a restituir el acreditante la suma de que disponga. Y bueno, en este artículo habla más específico sobre las cuentas de crédito. Por lo general, las cuentas de crédito es como si no tuviéramos un límite para poder gastar, hacer compras innecesarias. El dinero es la tarjeta de crédito de los pobres. Por lo general, en los bancos, para poder otorgar una tarjeta de crédito se necesita una cuenta externa en la que se pueda ir cobrando lo que se va a tener que ir pagando cada mes. Las tarjetas de crédito tienen un cierto límite para poder gastar bajo un contrato en la que se estipule los intereses, comisiones y gastos que se debe de ir cubriendo. Muchas gracias, Marisol, por compartir esta información. Como última parte de este podcast, a continuación, cada uno de los invitados que participaron en esta emisión les darán sus conclusiones de los temas investigados por cada uno de ellos. Comenzaremos con la señorita Irandi, que nos compartirá sus conclusiones. Después de la investigación que se hizo y de analizar bien este tema, pude notar que es de suma importancia y de utilidad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, los títulos de crédito sabemos que son documentos, uno de ellos es el cheque, y todos en un momento hemos oído y tenido uno en las manos. Este podría ser el más común, pero también está el pagaré, la letra de cambio. Bueno, en mi caso no he tenido el gusto de contar con uno de estos títulos en mi mano, pero un conocido trabajó con cheques. Esto era porque tenía un negocio en el cual vendía, rellenaba los cartuchos a las empresas. Entonces, cuando iba a venderle, por ejemplo, a la empresa Avícolas, el Calvario de Tehuacán, él decía que le daban primero una nota de cuándo podría pasar a cobrar. Cuando llegaba con la secretaria, le pagaban con un cheque, el cual no podía ir a cambiarlo en efectivo, solo era para ponerlo en una cuenta, pero dice que también endosaba. Por ejemplo, si quería pagar algo con ese cheque, él endosaba poniendo su nombre y firmaba, y así poder dárselo al endosatario. Dice que al estar en contacto con estos documentos ya se le hacían fácil, pero, por ejemplo, a mí ahorita lo veo algo complicado, pero también es por la falta de práctica. Pero con todo lo que vamos estudiando se va aprendiendo un poco más. Dentro de esta unidad se vio los títulos de crédito, así como cuáles eran. Algo que me llamó la atención de los temas, tanto míos como de mis compañeros, fueron que número 1, los títulos de crédito son documentos. Y dirían, ¿y eso qué? Pues que no es cualquier documento, porque si hablamos de documentos, podrían ser recibo de luz, acta de nacimiento, acta de matrimonio, entre otros. Pero los títulos de crédito no son ese tipo de documento. Son más que eso. Llevan una serie de características como una cantidad económica y firmas. Y no solo eso, también podrá llevar sino un endoso, la cual es una leyenda, o sea, un conjunto de palabras escritas en una hoja que he añadido atrás de los títulos de crédito contando con fecha, lugar, nombre y firma.
en la escuela hicimos actividades, la cual rellenamos un pagaré e hicimos un endoso. Primero lo llenamos a como nosotros entendimos, pero después ya fuimos asesorados y me di cuenta que llenarlo debe ser con cuidado y con todos los datos correctos, ya que con un dato erróneo puede modificarse todo. En este caso también se habló del tema de pagaré, el cual nos menciona sus definiciones y características, y como dije anteriormente rellenamos un pagaré y en este aprendí que si se ponía la cantidad debía tanto al principio como al final poner 2 líneas horizontales largas para que nadie pueda modificar ese dato, ya que por ejemplo, si hay una cantidad de 1,000 pesos y no se ponen las líneas se puede aumentar otro 0 o otro 1, ya que nada impedirá eso. También esas 2 líneas deberá ponerse en la cantidad que va escrita en palabra. También nos explicaron que no puede superar el 10% de intereses, y no solo eso, sino que no puede superar el pagar la cantidad de 5,000 para préstamos, cosa que no sabía, pero que es de suma importancia. Otro punto importante que noté es que hay diferentes clases de endosos, y que en esa clase tiene diferente leyenda, es decir, que no en todas va a decir lo mismo, si debe llevar en todas las firmas y nombres, pero lo que va escrito no, ahí es lo que cambia, al igual que la fecha y el lugar. En un futuro me tocará endosar cuando ya esté en una empresa o por alguna otra razón, y gracias a todo lo que se va estudiando podré tener noción de esto. Bueno, también podemos notar que dentro de esta materia, me refiero a derecho mercantil, es de suma importancia, ya que va de la mano, porque hablamos de acciones que se hacen por medio del comercio y de empresas. Entonces, mayormente las empresas y comerciantes ocupan este tipo de títulos de crédito. No digo que las personas comunes lo hagan, sino que es más verlo en estos casos. Para terminar, puedo decir que así como a mí me está sirviendo estos temas, espero que a otros igual les interese y sirva. No es nada del otro mundo. Puede parecer algo complicado al principio, pero se puede entender una vez que te adentres a estos temas. Y no solo quedarse con esta información, sino preguntar con conocidos acerca de títulos de crédito. En mi caso yo pregunté porque me interesó conocer si habían tenido en su mano un cheque, y es así como puedo explicarles con la seguridad. Muchas gracias por hacernos saber tus conclusiones. Ahora su servidor les compartirá las conclusiones. Ya para finalizar este tema, daré mi conclusión. Y es que creo que es importante que usted, antes de pedir un crédito a cualquier institución o persona, conozca estos conceptos y sobre todo se informe sobre estos temas, ya que muchas veces por no informarse o desconocer acerca del tema pueden evadir ciertos temas y violar sus derechos. Un ejemplo muy claro y que se da frecuentemente es sobrepasar los intereses que te pueden llegar a cobrar, si es que te atrasas con tus pagos. Pues bien, este interés no puede ser mayor al 10%, ya que de ser así sería un delito y se le conoce como exceder la tasa de usura. Y en este caso, que se llega a completar este delito, se cumple con 5 años de cárcel o también multas que van desde los 50 hasta los 200 salarios mínimos. Por lo cual, a los bancos no les conviene meterse en problemas, porque les debas un cierto dinero, pues la mayoría de veces muchos de estos elevan el interés más allá del 10%. Aparte que llevar a juicio a una persona por deberles puede salir más caro que dejar la deuda así. También, estos muchas veces solo te mandan amenazas de embargo, pero la realidad es que no procede. Pues si tú vendes o cambias de nombre todos tus bienes e inmuebles, el banco no tendrá que embargarte y legalmente nadie se mete a la cárcel por deber dinero, y mucho menos si son cuentas de 2,000 o 4,000 pesos. Solo te subirán a buró de crédito y ya. Eso te dará problemas si es que después quieres sacar otro préstamo o algún mueble.
aunque no es lo correcto, pues siempre hay responsables de nuestros actos y pagar si es que en algún momento llegas a pedir un préstamo. Es importante también que si vas a ser aval de alguna persona, sepas que es una gran responsabilidad, ya que de no pagar la cuenta, la persona que debe se irán contra ti. Pero igual como antes lo mencioné, a veces no te hacen nada, mas sin en cambio para evitarte todo este tipo de problemas, se recomienda nunca aceptar ser aval de alguien por muy unidos que sean o familiares cercanos, ya que la mayoría de veces el aval es el que termina pagando este tipo de deudas. Y si evades tú como aval la deuda, puedes meterte en algunos problemas. Desde mi punto de vista, el protesto tuvo que eliminarse ya desde hace tiempo, ya que este se da con las letras de cambio, pero estas, como ya lo mencioné, no tienen ya validez en todo el país. Y si no es con la letra de cambio, se da con los pagarés. Pero igual, si vas a poner en práctica los pagarés, si eres el que presta el dinero, te recomiendo que vayas con el notario de tu ciudad y ahí enfrente se hagan los trámites correspondientes, así como también ahí se llenen todos los pagarés. Cabe mencionar que te saldrá algo caro por hacer todo este trámite, pero esta si es una cantidad grande la que estás prestando o es algo de mucho valor que vendes, sirve completamente la pena. Pues en caso de que pase algo malo, el juicio te puede llegar a salir hasta en 50,000 pesos, ya que tienes que contratar hasta peritos que vean las firmas y que el documento esté bien hecho. Ahora, si tú eres la persona deudora, te recomiendo que jamás pierdas un pagaré o los maltrates, ensucies o rompas, ya que estos pierden su valor de esta manera. Un ejemplo rápido que puedo poner es que compraste algo caro de gran valor y estos son 200 pagarés que se dividen en pagos mensuales de 2,000 pesos. Y cuando acaban de pagar los 200 para que ya te puedan liberar o dar por finalizado el contrato, te llaman a que lleves los 200 pagarés para comprobar que esto está en orden y puede resultar que tú puedas perder uno de estos. La persona o banco con el que hiciste el trato puede apelar que tú jamás pagaste ese pagaré y hasta que no lo tengas el contrato no acaba e inclusive te pueden cobrar intereses. Así que para que el contrato finalice necesitas volver a pagar esa cantidad, ya que no hay forma de que tú compruebes que sí pagaste ese pagaré. Este tema es de suma importancia y yo les recomiendo que se asesoren o busquen a alguien que sepa ayudarlos en estos casos. Generalmente las personas que piden los préstamos son personas de bajos recursos, gente que necesita el dinero y no les queda de otra más que pedir prestado, y muchas veces debido a esta situación suelen aprovecharse de ellas. Por eso, si no se pueden asesorar con algún abogado conocido que tengan, les recomiendo que lo hagan a través de internet, buscando información sobre cada tema, así como sus conceptos y qué consecuencias pueden llegar a tener. Así como también pueden leer en libros. Muchas veces ahí se pueden asesorar y recuerden que antes de firmar cualquier contrato se tiene que leer y asegurarse de que todo esté en orden y no haya nada raro para evitar problemas. Continuaré con mi conclusión del siguiente tema. Ya para concluir con este tema, les diré que la letra de cambio no hablaré mucho, pues ha dejado de tener validez. Aunque me parece igual muy práctica y sencilla de usar, pues muchas veces solo era ir a la papelería a comprarla y listo, no se necesitaba más para sacar una, pero desafortunadamente se dejó de usar, esto debido a que es muy fácil de anular y sobre todo de falsificar información, lo cual hacía que fueran a juicios y en muchas ocasiones no se pagaba la cantidad que se tenía planeada debido a la credibilidad que estaba perdiendo. Ahora sí pasaré con el pagaré y es que es un documento sencillo de sacar, ya que lo puedes comprar por donde sea. Así como es fácil rellenarlo, es importante saberlo hacer. Y si tienes alguna duda de cómo hacerlo, puedes meterte a las páginas de internet y buscar ejemplos. Ya que solo por un espacio que no esté rellenado correctamente, este perderá su validez.
Si tú eres el que presta el dinero, te recomiendo acudir a la notaría, ya que de esta manera será más fácil en caso de que salga alguna inconformidad resolverla directamente ahí. Si tú eres el deudor, asegúrate de que tus datos estén bien, como también los de tu aval, y poner las firmas correctamente. También te recomiendo cuidarlos, ya que los pagarés son individuales y si sufren algún daño pierden la validez. Cuando estos pierden la validez, fácilmente a la persona que le debes puede testificar que este pagaré jamás lo has pagado y ante la ley es muy válido, de manera que tendrás que volvérselo a pagar, así que se recomienda cuidarlos. Los pagarés, a medida que va pasando el tiempo, van perdiendo validez, y no solo en las empresas, sino también en muchos estados. Esto hace que empiecen a quedar obsoletos, más sin en cambio considero que es la forma más fácil de asegurar que alguien te pague el dinero. Es importante saber que estos pagarés traen problemas en caso de que el deudor no quiera pagar, ya que se inicia un juicio que va desde los 3 meses hasta los 5 años, y muchas veces no se da el seguimiento adecuado para estos. Es por eso también que muchas empresas deciden cambiar de opciones, pero hay una manera de debilitarse de todo esto, y es con los notarios. Este se hará cargo y quedará a cargo de todas las anomalías que se puedan dar durante el periodo de pagos. Si tú eres el que presta, debes de tener en cuenta que no puedes subirlo a buró de crédito, por lo que te recomiendo revisar muy bien los datos del deudor, así como también de los avales que esté presente, que deberán ser 4, y como mínimo 2 de estos deberán de presentar su identificación oficial. Toma en cuenta que un pagaré no se puede abreviar ningún dato, ya que ante la ley este documento no será oficial. Deberá de contener todos los datos necesarios sin ser abreviados, salvo los que contenga la identificación oficial de la persona y de sus avales, como por ejemplo su lugar de residencia. Estos pagarés también pueden superar el 10% de intereses, y una vez que estos superan el 10% de intereses, se anulan completamente. Estos pagarés se dan principalmente cuando no hay nada de manera formal, es decir, que no se dan en bancos u otras oficinas de préstamos, ya que estos son de manera más formal y se extiende otro tipo de oficios. Se puede llegar a dar solamente de manera informal entre dos personas físicas o morales, ya que es un método, como bien lo mencioné, simple y sencillo. Continuamos con la conclusión de la señorita Berenice. Adelante. Para un mejor conocimiento de todos los que nos están escuchando, un cheque es un documento que da una autorización para extraer dinero de una cuenta. Este puede recibir el nombre de instrumento financiero, ya que nos ofrece ciertas ventajas, pero debemos tomar en cuenta que se tienen ciertos puntos para su aprovechamiento. El primero de ellos es que se tiene que rellenar la hoja del cheque con una letra que sea lo más clara posible. Por ende, se tiene que verificar que los datos puestos en este documento sean correctos y que se encuentren adecuadamente en los espacios habilitados. Es de suma importancia que se ponga atención en no dejar espacio delante de las cifras, tanto en números como en las letras. De alguna manera se podría decir que se deben anular con una línea los espacios detrás de los mismos, y por seguridad no dejar hojas firmadas de los cheques que no se ocuparán. Debemos tener mucho cuidado a la hora de rellenar ese tipo de documentos, y más porque, como hace un momento lo decía, se deben anular los espacios en blanco que sobran después de escribir la cantidad, tanto en la parte de los números como en la parte de las letras, ya que en caso de que no se anule, la persona a la que se le dio este documento, en este caso el tenedor, puede hacer mal uso de ellos, y muchos se preguntarán de qué manera. Pues aquí les daré la respuesta. En alguno de los casos, los tenedores, al tener acceso a estos espacios en blanco, manipulan la cantidad verdadera aumentándole otro número para que la cantidad a cobrar sea mayor a la estipulada por el librador,
y de alguna manera es válido, ya que el documento pues cuenta con los datos y firmas del librador. Se debe tomar bien en cuenta que el cheque no pagado debe hacer frente a su compromiso de dar lugar a la obligación de cumplir con el importe, ya que de lo contrario todo esto trae consigo sanciones que van aplicadas al librador. El librador también puede estar representado por otra persona, cuya firma aparecerá en el documento, y también es admisible la firma a ruego, antes examinada siempre que comparezca un feratario público. Es de importancia mencionar que el único responsable del pago del cheque es el librador, sin que valga cualquier estipulación en contrato, pues la institución librada no asume obligación frente al tomador. Existen ocasiones en donde el beneficiario llega a rechazar el pago parcial ofrecido por la institución bancaria por algún u otro motivo, pero en caso de que el tenedor admita la cantidad que el librador dispuso, él tendrá que firmar y extender un recibo al banco sobre la cantidad que se le fue entregada. Referente al tema de contratos de crédito, en lo que conlleva los términos de crédito, esta cláusula, que se compone de diversas secciones, es lo que regula la materia financiera del contrato. Por ejemplo, cuál es el monto, cómo se va a disponer, a qué tipo de tasa sería, si es de tipo fijo o variable. Es importante conocer que cuando nos encontramos por parte de las empresas o de los bancos, por lo general, los documentos de un financiamiento son negociados y estructurados por parte de un equipo jurídico. Puede ser por instituciones financieras o el equipo de financiamiento con el que cuenta la empresa o el banco. Algo que es recomendable es que se forje un financiamiento. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Es que el financiamiento se forje para que sumen algo importante o que va a regular de manera constante la vida de la empresa con sus respectivos términos y condiciones que se va a negociar entre los equipos de negocios, los equipos de finanzas de las empresas. Es importante que para que una empresa, el equipo jurídico debe estar pendiente desde lo que es el principio de los términos y condiciones. Muchas veces los términos y condiciones están aprobados por los equipos de negocios y la consecuencia es que se dan ciertos limitantes o restricciones por otros contratos de ciertas compañías, y esto con el tiempo perjudica a los bancos porque el financiamiento, por la parte de lo que es el financiamiento, y esto es algo que se pudo haber arreglado desde los términos y condiciones. Entonces, desde mi punto de vista, es muy favorable que los equipos jurídicos se involucren desde esa etapa y apoyen a sus equipos de financiamiento de la empresa. En lo que conlleva la apertura del crédito, se fijará el monto. Existen créditos que ya están estructurados con los créditos de tasa fija o tasa variable, en donde ya podemos encontrar varios tramos con diferentes vencimientos. Si estos son tramos simples o tramos recurrentes, nosotros podemos restringir el crédito y los acreedores también tendrán ese derecho. De la misma manera tenemos la forma de disponer el crédito. Esto lo conlleva 3 conceptos importantes. Es la solicitud de disposición. Esto es más que nada va anexado a lo que son los contratos de crédito. Todo entonces como una serie y va de la mano con todos los temas que estamos abordando, y estos nos llevan a un solo propósito, que es el bienestar y el buen rendimiento para las organizaciones en la que pues nosotros estamos laborando. Bueno, en la solicitud de disposición es donde se ve reflejado el acreditado, donde se solicita que se realice por disposición. Por último, ya para cerrar el tema, tenemos que un crédito simple es cuando el crédito se agota por la disposición que haga el acreditado. Muchas gracias por darnos sus conclusiones acerca de sus temas. Por último, la señorita Marisol nos compartirá sus conclusiones de los temas que ella presentó. La escuchamos. Espero que toda la información abarcada en estos momentos les haya servido, y para poder retroalimentar toda la información y hacer mención de los puntos más importantes de los certificados de la tesorería, se dice que existen 3 ramas, que son los federales, estatales y municipales. Son considerados como títulos de crédito.
Se dice que se consigna la obligación de éste a pagar su vencimiento, ya que se emitió esta instrumentación con el fin de regulación de la masa monetaria, así como para poder financiar las inversiones de su producto, que nos ayuda a poder captar recursos de personas físicas y morales. Influye mucho en el rendimiento de los inversionistas, así como la diferencia entre el precio de compra con el precio de venta. Como en su momento lo mencioné, el objetivo que tienen los certificados de la tesorería es que ellos le proporcionan seguridad al mercado de valores, tanto como en las custodia. Ahora bien, nos pasamos con el tema de operaciones de crédito. Como lo vieron, existen varios tipos de operaciones, como por ejemplo, los de reporte, depósito tanto de dinero como de mercancía, al igual que la apertura de crédito. Las operaciones de crédito se regulan la ley. Son conocidas como actos de comercio, los cuales se consignan en los títulos de crédito como lo son emisión, aceptación o aval. Las operaciones de igual manera es el derecho, se le conoce como negocios jurídicos, que se trata más que nada en hacer un contrato, en donde se compromete a pagar hasta el último peso. Como en su momento lo mencioné, existe una variedad de operaciones en donde se presenta, donde el préstamo con el fin de ganar sin perder nada, los depósitos tanto en cheque, cobro de remesa, así como los almacenes, en la que regularmente es para poder guardar un cierto tiempo alguna mercancía que está respondiendo por dicho producto. Lo que aprendimos en este nuevo tema es que en todo momento se necesita como tal un contrato, en la que ya sea una persona, una empresa o un banco. Necesita algo que realmente avale que se va a responder tanto por el dinero como por la mercancía, si en su caso se echa a perder o existe un accidente en el cual se vea perdido. Un claro ejemplo es un depósito de mercancía, sería el depósito aduanero, en la que un almacén destinada al cuidar y proteger las mercancías provenientes del extranjero, bajo el control de autoridades aduaneras. Se menciona que durante un tiempo de permanencias de los productos en estas instalaciones, la empresa depositante queda responsable del pago de impuestos y aranceles, cargas impositivas que deberán asumir solo cuando la mercancía sea finalmente distribuida a su destino final. Al igual se menciona si alguna empresa, el adquirir mercancía y esta llega a perderse, no llega en buena calidad o incluso esta se pierde en un accidente, debe de hacerse cargo reponer la mercancía, ya que eso existe como tal un contrato en la que se estipula cada punto y que ambas empresas están de acuerdo. Ya que si en su producto en el momento en la que se está transportando se la roban en el camino, se incendia antes que sea entregado, la misma empresa debe de volver a mandar ese producto, ya que por eso existe un seguro hacia el producto que va viajando. Existe una operación de crédito que ya es muy normal que pase, tanto en Bancoppel, Banco Azteca y Telecom. Cuando una persona se forma al poder cobrar alguna remesa, como por ejemplo en Telecom, tiene una forma diferente de cómo trabajar, ya que se necesita tener unos ciertos documentos para poder realizar el cobro de remesa, que son comprobante de domicilio, de identificación y si ya en su segunda vez de ir automáticamente se crea un número de cuenta. Pero en Bancoppel, al primer mes no necesitas nada para poder realizar el cobro de remesas, pero conforme ya va pasando el tiempo vas formando parte de la empresa. Es cuando ellos aprovechan para casi obligarte el crear una cuenta de débito para que únicamente te puedan depositar y mantener un ahorro, ya que la tarjeta está en ceros, la misma empresa va a cobrar por el uso de la tarjeta, ya que lo que la empresa quiere es que tengas o la uses como una cuenta de ahorro. Igualmente en Bancoppel usan una tarjeta de crédito en la que tú puedes ir sacando productos de esta misma siempre y cuando tengas una fuente económica donde realmente puedas solventar dichas deudas. Conforme va pasando el tiempo y vayas sacando más productos, te vuelves cliente distinguido en la compra de algún artículo y ya no te pedirán para el enganche de dicho producto. En ocasiones, si una persona está en buró de crédito, no puede realizar o pedir un préstamo o poder realizar una compra, ya que por lo general se podría decir que no tiene solvencia económica para poder ir pagando. En los bancos, tanto Bancomer, Banorte u otra empresa, al pedir o solicitar una tarjeta de crédito donde te hacen saber el uso de las comisiones, intereses, etcétera, ya que obviamente al prestarte el dinero
que en este momento para poder adquirir o pagar un servicio tienes que pagarlo bajo una tasa de interés, al igual una comisión al solicitar dicha tarjeta. Puedes tener un cierto límite de gastar dicho dinero. También es conocido en la que la misma empresa se dedica a realizar préstamos a clientes que de verdad lo necesitan. Están a realizar el contrato necesario, tener un aval, el que de verdad está respaldando la palabra de la persona que lo pide, ya que el aval queda por si es su caso ya no desea pagar, él tendrá que cubrir con la deuda. Muchas gracias por compartirnos tus conclusiones. Y bien, con esto damos por concluido esta emisión, agradeciendo a los invitados por su participación y colaboración. Espero y este haya sido del agrado de ustedes los radioescuchas. Nos vemos en la próxima emisión de su podcast Derecho hacia lo Chueco. Recuerden estar en continua compañía para no perderse los demás temas. Recuerden compartir esta emisión, darle me gusta y suscribirse al canal. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima.